En el vídeo anterior hemos visto las curvas de supervivencia. Ahora vamos a ver la función de riesgo. La función de riesgo muchas veces no se explica. A mí me gusta explicarla porque la función de riesgo es especialmente importante tenerla clara para el cálculo de lo que veremos luego, que es la hazard ratio, que es el concepto más utilizado, es el número más utilizado en el manejo de las curvas de supervivencia. Entonces, y esto lleva a mucha confusión, hay mucha gente que se hace un lío cuando se trabaja con hazard ratio y curvas de supervivencia. Entonces, es muy importante que quede muy clarificado lo que os voy a explicar aquí. Mirad, en la lección anterior os he explicado la curva de supervivencia, que es el Kaplan-Meier, la estimación, que como siempre pues, tendríamos una curva estimada y una curva poblacional que obviamente nunca tenemos. Es siempre la dicotomía entre lo poblacional y lo muestral, como veremos dentro de poco ya. Esta dicotomía que os he planteado desde el principio, pero que será el objeto de las últimas lecciones del curso. Pues aquí tenemos ya hemos visto, aquí os he puesto unos puntos temporales, a tiempo 2, a tiempo 4, a tiempo 5, a tiempo 7, a tiempo 8 y a tiempo 12, que es final pensad en 12 meses, por ejemplo, de seguimiento, o 12 años podrían ser, depende del estudio. Y aquí tenemos esta escalera, digamos, de cómo va bajando la supervivencia, porque se van produciendo los sucesos. Bueno, pues fijaros, lo voy a hacer a ver si me lo... exactamente, así lo veis todo en la misma pantalla. Mirad, la función de riesgo es, podríamos decir, la otra cara de la moneda. O sea, si yo empiezo que todos están vivos o todos están sin fumar, sin pincharse droga por vía parenteral, o sea, claro, el riesgo de momento es cero. Pero cuando llego aquí y se pierde supervivencia, pues empieza el riesgo y aquí ha habido ya riesgo de que se produzca el suceso, de que se muera, de que se haya metástasis, del suceso, de que se produzca el suceso. Fijaros cómo cuando hay un cambio, una bajada en la supervivencia, hay una subida en el riesgo, porque lo vamos haciendo acumulado. Normalmente se dibuja la función de riesgo acumulada. Cómo se va acumulando el riesgo, que es la imagen, digamos, especular de esta de aquí. Como podéis ver, esto baja y esto sube al mismo ritmo. Lógicamente aquí se va perdiendo supervivencia, aquí se va ganando riesgo. Esto es la función de riesgo. ¿Veis? ¿De acuerdo? Es importante esto porque la hazard ratio, como dice su nombre, hazard riesgo, razón de riesgo, se calcula, como veremos en la lección próxima, con esta función, no con esta. Y esto lleva muchas veces a confusión. No se maneja de una forma homogénea o coherente el concepto de curva de supervivencia y de función de riesgo, y el hazard ratio, perdón, porque la hazard ratio no se construye con la curva de supervivencia, sino con la función de riesgo. Ya lo dice el nombre, razón de riesgo, función de riesgo. Se hace con la función de riesgo. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, fijaros, esta lección es corta, porque es simplemente ver que la función de riesgo es la otra cara de la moneda de la función de supervivencia, donde se contempla cómo se va acumulando el riesgo de que se produzca el suceso, cosa que en la curva de supervivencia es al revés, es cómo se va conservando la supervivencia a pesar de que hay una acumulación de sucesos, de estos sucesos que se están estudiando a lo largo del tiempo. En nuestros artículos, no se acostumbra, no es muy frecuente, pero hay un artículo que es creo que es a ver, aquí, exactamente, es el artículo este de aquí, que es el artículo 12, aquel que se estudiaba la asociación entre el aislamiento social, la soledad,
sumados a los riesgos genéticos inherentes de las personas, en la incidencia de la demencia. Y si os acordáis, había en este artículo unas curvas que es, digamos, curvas de riesgo, funciones de riesgo acumuladas, cómo se van acumulando las incidencias, por lo tanto el riesgo de que se produzca la demencia. Entonces aquí, como podéis ver, hay diferentes curvas dependiendo de los diferentes niveles en los que están estas personas añosas, estas personas con edades elevadas, pero que algunas pues tienen riesgo genético, otros, o sea, alto riesgo genético, otros tienen un bajo riesgo genético, otras viven en aislamiento, otras no viven aisladas, etc. ¿De acuerdo? Pues esto es un poco lo que os quería decir. A partir de aquí, a partir de estas curvas es donde vamos a ver el concepto de Hazard ratio, que será el concepto que veremos en la lección próxima. Pero fijaros cómo estas son las curvas. Si hubiéramos hecho las curvas de supervivencia, no las funciones de riesgo como tenéis aquí, pues tendríamos desde el 1, pues irían cayendo, pero fijaros la que caería más rápido sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Es la que tiene más incidencia, es la que caería más rápido. Y esta de aquí, que es la que tiene menos incidencia, la que tiene menos riesgo, es la que caería menos, la que iría por encima como curva de supervivencia. O sea, la que iría por encima como curva de supervivencia es la que va por debajo en la función de riesgo. Y la que cae para abajo, en la que está más abajo en la función de supervivencia, es la que está más arriba en la función de riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta lección era corta y ya en la próxima lección veremos ya el número más importante de todo esto, porque en realidad las curvas de supervivencia o las funciones de riesgo muchas veces no las veréis dibujadas en los artículos, pero sí que veréis cálculos de Hazard ratio, que es una forma de buscar un número importante que resuma aspectos fundamentales de las curvas de supervivencia o de las funciones de riesgo. En concreto de las funciones de riesgo, por eso se llama razón de riesgo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.